noches a todos, Dios les bendiga. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se conectan desde diferentes países. Hoy reiniciamos nuevamente nuestro curso, la Epístola a los Romanos, y agradecemos su tiempo, su dedicación y su deseo de crecer juntos en esta noche y cada semana. Damos inicio con la exposición por el director César Mamani de Ministerio Cristiano Logos Perú. Muchísimas gracias, misionera Narda. Estamos muy contentos de estar juntamente con ustedes. Gracias al Ministerio Cristiano, a todos los integrantes por también ayudarnos a reorganizar. Hoy día vamos a empezar el curso de la Epístola a los Romanos. Vamos a hacer un trasfondo del libro, porque cuando nosotros estudiamos un libro, primero tenemos que leer el libro, conocer el libro, luego interpretar el libro y luego recién aplicar el libro. No se puede aplicar los versículos bíblicos de frente, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en esta noche es hacer un trasfondo de todo lo que el libro nos dice. Entonces vamos a empezar a estudiar nuestro libro, la Epístola de Pablo a los Romanos, ¿verdad? Lo primero que nosotros tenemos que decir, esta epístola es sin duda uno de los escritos bíblicos de mayor impacto. Ha causado impacto tanto en grandes teólogos, en grandes maestros, en grandes masas de creyentes. Es un libro muy, muy, muy interesante para cada uno de nosotros. Es por eso que nosotros queremos compartir con ustedes estas clases. Tenemos la introducción general, ¿no? Hemos dicho que este libro ha causado grande impacto en muchos cristianos en el mundo entero a través de los siglos. Maestros, teólogos, comentaristas han sido tocados por este libro. Entonces nosotros tenemos ahí, por ejemplo, San Agustín se convirtió por medio de la lectura de Romanos. Estaba leyendo la parte de lo que él ha escrito. Él en un momento de angustia, tratando de buscar a Dios, se fue a orar y luego reencontró con la lectura y leyendo el libro de Romanos, entregó su vida al Señor. También podríamos hablar de otro grande hombre de Dios, Martín Lutero. Ustedes saben que él inició la reforma basado en Romanos 1:17. Muchos dicen que si no fuera Romanos, quizás no hubiésemos conocido la reforma. Otro gran hombre es Juan Wesley, fundador del metodismo. Un gran avivamiento se produjo cuando este hombre leyó el libro de Romanos, escuchó del libro de Romanos y Dios lo usó para un gran avivamiento ahí en su país. Entonces, el escrito es verdaderamente necesario para este tiempo actual. No solamente porque ha tocado la vida de estos grandes hombres de Dios, sino que la doctrina bíblica necesita ser conocida profundamente. En medio de este mundo donde se está descuidando mucho la doctrina bíblica y se está apelando a muchos pensamientos humanistas, se está apelando a muchas estrategias humanas, necesitamos volver a las escrituras. Es por eso que hemos elegido este libro, porque en este libro de Romanos está condensado la doctrina de la evangelización, está condensado la doctrina de la salvación, de la fe y de la gracia. Por otro lado también, la ética cristiana debe mantenerse en medio de este mundo cristiano donde se ha perdido los valores. Y el libro de Romanos nos va a enseñar desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, nos va a enseñar cómo vivir, cómo poner en práctica esta doctrina que va a enseñar desde el 1 al 11. La verdadera fe que descansa en Dios y su obra, que se enfrenta a este sistema humanista. Por eso es necesario que nosotros estudiemos este libro. Esta epístola también es actual en la evangelización. Cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, tenemos que entender por qué lo está diciendo. Porque nosotros lo repetimos
pero no sabemos lo que realmente Pablo quiso decir cuando dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Este evangelio del apóstol responde a una exposición teológica de las verdades que son la base del evangelio. Es decir, para Pablo no solamente eran buenas nuevas, sino Pablo nos va a enseñar a través de este libro lo que realmente es el evangelio. La carta a los romanos es una de las epístolas más influyentes en todo el Nuevo Testamento. Ya tenemos 16 capítulos y es el libro que contiene más doctrina que otros libros. Proporciona una base sólida para la comprensión de la salvación, la gracia y la fe. También establece principios teológicos que han guiado a generaciones de creyentes en su relación con Dios. Entonces, ahora entramos a la introducción y decimos que mientras toda la escritura es inspirada por Dios y útil, hay algunas partes de la Biblia que contienen más verdad doctrinal que otras. Si usted compara, por ejemplo, el libro de Hechos y el libro de Romanos, usted va a encontrar que el libro de Romanos tiene más contenido doctrinal. Si usted compara el libro de Efesios con el libro de Romanos, usted va a encontrar que en el libro de Romanos tenemos más contenido doctrinal. Pablo nos dice en Romanos lo que es de mucho valor también, la práctica. Entonces, no solamente conocer la doctrina, no solamente entender la doctrina, sino también practicar la doctrina. Es decir, siguiendo los pasos de nuestro gran maestro. Primero es el ser para el hacer, ¿verdad? Esa es la grande enseñanza que nos dio nuestro gran maestro. Razones por las que todo cristiano debe estudiar la epístola a los romanos. Primero, porque presenta una verdadera fuente doctrinal, ¿no? Habla de la justificación, la santificación, la adopción, juicio e identificación con Cristo. Usted se va a dar cuenta que en el transcurso del libro de Romanos, Pablo va a romper las barreras entre el judío y el gentil y nos va a explicar el nuevo cuerpo de Cristo, la nueva iglesia en el día de hoy. También nos va a presentar esa verdad dispensacional del 9 al 11. Son capítulos muy interesantes donde nos muestra, ¿no?, la relación entre Israel y la iglesia y el eterno plan de Dios. Hoy en día, por ejemplo, hay muchas corrientes donde se centra en el pueblo de Israel. La segunda venida está centrado en Israel. Pero cuando usted lee este libro, cuando usted entiende lo que Pablo está enseñando, usted ahora va a entender que él rompe esa dicotomía, él rompe esa brecha que hay entre los dos y va a hacer de los dos un solo pueblo. Él nos va a explicar más adelante. Presenta verdades prácticas, enseñando el secreto de la victoria cristiana sobre la carne, los deberes que tienen los cristianos los unos a los otros y su relación al gobierno, ¿no? Cómo nosotros debemos sujetarnos al gobierno, cómo nosotros debemos comportarnos, la medida de nuestra fe, quién debe ser, ¿verdad? Entonces, todo eso nos va a ir explicando. Presenta lo más importante, ¿no?, de las cartas de San Pablo. Él escribió 13 cartas, pero en el libro de Romanos está lo más importante, como ya les vengo repitiendo. También presenta la más larga de todos los capítulos y presenta el pensamiento del apóstol Pablo. Lo vamos a entender un poquito más adelante. Presenta la carta teológica de todas las cartas. En síntesis, en el libro de Romanos vamos a entender el pensamiento paulino. En síntesis, vamos a ver en el libro de Romanos la doctrina de Pablo condensada, enseñando a la iglesia y cómo se debe practicar toda esa doctrina, ¿no? Romanos es una gran exposición de la fe. Ya les dijimos al inicio, muchos hombres de Dios, muchos teólogos, muchas vidas en diferentes tiempos han sido impactados por el libro de Romanos. Por ejemplo, podremos mencionar a Barth, el padre de la teología liberal, cuando estaba desviando toda la doctrina. Al leer el libro de Romanos, retrocedió y volvió a la fe cristiana.
es que el libro de Romanos es la más completa y lógica presentación de la verdad cristiana en todo el Nuevo Testamento. Mientras algunos temas, tales como el sacerdocio de Cristo y la venida de Cristo, no se tratan en detalle, se menciona y relacionan con otras grandes doctrinas de la fe. Por eso es importante para nosotros el libro de Romanos. Si una persona que estudia la Biblia desea dominar un solo libro de la Biblia, que sea Romanos. Una comprensión de este libro es la clave para entender la palabra de Dios entera. Imagínense, en el Nuevo Testamento Pablo escribió 13 libros. Y a través de este libro, si usted entiende el pensamiento de Pablo, usted va a entender bien el resto de los libros de Pablo. Y por ende también vamos a poder entender el resto de los libros del Antiguo Testamento. Recuérdense que nuestra fe está fundamentada en Cristo y edificada sobre los apóstoles. Así que lo que los apóstoles nos dicen es una palabra autoritaria, y en este caso estamos hablando del apóstol Pablo. Ahora, hagamos un pequeño trasfondo para poder entender este libro. Hoy día vamos a trabajar solamente esta parte, hacer un trasfondo. Romanos fue escrito por Pablo durante su visita de 3 meses a Corinto. Él estaba en Corinto. Y ahí podríamos leer nosotros en Romanos 16, 23. Y la palabra del Señor nos va a decir de esta manera. En Romanos 16, 23, la palabra del Señor, perdónenme un ratito, ya, 16:23 dice, os saluda Gayo, hospedador mío de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, ¿no? Entonces, estos personajes no son netamente de esa ciudad, pero estaban ahí con Pablo. Y Pablo indica que estaba con Gayo, con Erasto. Ambos estaban asociados con Corinto, y tal vez la carta la llevó Febe, como dice en 16:1, quien envía a Cencrea al puerto marítimo, ¿no? Que sirvió a Corinto. Así que Pablo está en Corinto, está ahí por 3 meses, entonces ahí va a escribir el libro, y ahí también va a escribir el libro de Gálatas. Así que Pablo está ahí. Pablo nunca ha llegado a Roma. Ahí tenemos un encuentro arqueológico donde se menciona a este personaje, que posiblemente también estaba en Corinto, y que él ha estado con Pablo en ese momento, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros la ciudad donde está Pablo, desde donde escribió Pablo el libro. Ahora, otros personajes que encontramos en el libro de Romanos es Aquila y Priscila, amigos de Pablo, eran oriundos de Roma. En Hechos 18:2 lo vemos, y saludan a ellos en 16:3. Entonces eso quiere decir que ellos estuvieron, ¿no? Cuando estábamos ahí en Corinto, y luego ellos regresan a Roma después de haber sido evangelizados por Pablo. Así que encontramos a esos otros personajes. Ahora, ¿cómo surgieron los grupos de creyentes en Roma? Cuando uno lee Romanos, uno entiende que no hay una iglesia establecida. Nótese lo que Pablo dice, ¿no? No dice a la iglesia de Roma, dice a todos los que estáis en Roma. Hay una diferencia. No dice la iglesia de Roma. Ahora, hay dos posturas. Algunos dicen que Pedro fue a iniciar una iglesia. Si Pedro hubiese ido a iniciar una iglesia, ya habría una iglesia establecida. Entonces, Pablo estaría saludando a una iglesia y también saludaría a Pedro. Pero no. Pablo dice, ¿no?, a los que están en Roma. Y cuando se lee el capítulo 16, no se puede menos que notar que diferentes grupos de creyentes que están en diferentes casas, en diferentes localidades, y es a ellos quien se dirige Pablo, no a la iglesia.
Una tradición sin fundamento histórico ni escritural dice que el ministerio en Roma se lo fundó Pedro. Se afirma que vivió en Roma 25 años, pero esto no puede probar. Si Pedro empezó la obra en Roma, es de esperarse que hubiera habido una iglesia ya organizada, no grupos esparcidos como nosotros lo estamos viendo. Ahora, Pablo saluda a muchos amigos en el capítulo 16, pero no a Pedro. En sus otras cartas siempre envía saludos a los líderes espirituales. Es decir, si Pedro hubiese iniciado la carta, Pablo hubiese saludado a Pedro. Si Pedro hubiera estado ministrando en alguna parte de Roma, Pablo desde luego lo hubiera mencionado en algún punto de sus epístolas de la prisión, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en Filemón y en Segunda de Timoteo. Por eso decimos que no hay un sustento bíblico para apoyar esa afirmación que dicen que Pedro inició la iglesia en Roma. El argumento más contundente en contra de la opinión de que Pedro fue fundador de la obra en Roma es Romanos 15:20. ¿Qué nos dice Romanos 15:20? Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo está afirmando que no edifica sobre el fundamento de ningún otro hombre. Es decir, si Pedro ya hubiese iniciado la obra, Pablo no hubiese ido porque era parte de su práctica, parte de su ética. Ahora, por otro lado, el libro de Romanos nos menciona que Pablo anhelaba visitar a Roma para ministrar a los santos de ahí. Y ahí tenemos muchos versículos. Pero no hubiese hecho planes si otro apóstol ya hubiese empezado la obra allí. Por lo tanto, queremos afirmar ahora que en Roma no había una iglesia establecida. Ningún apóstol había establecido una iglesia. Solo que muchos grupos que en algún momento fueron evangelizados en diferentes ciudades, volvieron a Roma y comenzaron a estar en casa. Por eso Pablo está refiriéndose a los que están allá en Roma, pero no está diciendo a la iglesia en Roma, ¿verdad? ¿Cómo entonces llegó el evangelio a Roma? Hechos 2:10 indica que había gente de Roma en Pentecostés, Priscila y Aquila. Eran judíos romanos que conocieron el evangelio. Ahora, nótese que los nombres en el capítulo 16 son todos gentiles, indicando que cristianos gentiles de otras ciudades habían llegado a Roma llevando el evangelio. A lo mejor estas personas se convirtieron con Pablo en alguna de otras iglesias. Roma era el gran centro del mundo en ese día y no es improbable que miles de peregrinos acudieron por las carreteras romanas a la ciudad imperial, ¿no? Estamos sustentando cómo. Esto no es una simple especulación, pues Priscila, Aquila son ejemplos de esto. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, dice en Romanos 16:3. Ya hemos visto que ellos estaban ahí en Hechos 2, fueron evangelizados y fueron a Roma. De igual manera, muchas personas que fueron evangelizados en otras ciudades fueron a Roma y es allí donde ellos inician reuniones en las casas. Por eso Pablo dice que saluda a los que están, no dice saludos a la iglesia. Para entender el contexto, a quién está escribiendo Pablo. Ahora, en Romanos 1:13 al 15, 11 al 13, indica que la mayoría de los creyentes que recibieron la carta eran gentiles. Naturalmente, siempre había un elemento judío en la comunidad cristiana, de la misma forma que muchos gentiles habían sido prosélitos judíos. Ahora, vayan ustedes entendiendo y poniendo en su mente que este grupo de creyentes era grupo de creyentes mixtos, judíos y gentiles, ¿no? Judíos y gentiles. No era un grupo de creyentes solamente gentiles, no era un número solamente de judíos. E incluso por los nombres que menciona Pablo, se puede notar que mayormente había gentiles, pero también había judíos, ¿verdad?
En el capítulo 16, Pablo menciona por nombre a 35 personas. 27 vivían en Roma en ese tiempo. Él debió haberlos conocido en otra parte del Imperio Romano, por eso es que lo está mencionando. Ahora, yo quiero que nos centremos en esto. ¿Cuáles fueron las razones para que Pablo escribiera este libro? Pablo estaba a punto de concluir su trabajo en Asia. Ya él había terminado de predicar en toda Asia. Entonces, él ahora quiere predicar al occidente. Ya predicó al oriente. Ya terminó su evangelización en el oriente. Y ahora él quiere ir al occidente, ¿no? Por eso es que hay tres momentos. Primeramente, ¿no? Él quiere ir a Jerusalén. Su deseo es ir a Jerusalén llevando la ofrenda de todas las iglesias de Asia a Judea, donde están los judíos empobrecidos. Su corazón siempre había sentido un peso por predicar en Roma. Varias veces intentó ir a Roma, pero fueron frustrados. Y en esta larga carta era una manera de presentarse a los cristianos para su venida. Una vez más, Pablo no había ido a Roma. Pablo no conocía Roma. O perdón, no conocía al grupo de cristianos en Roma. Entonces, el deseo de Pablo era ir a Roma y mutuamente ser edificados. Quería él bendecir con la administración de la palabra de Dios, pero también deseaba tener ayuda porque su deseo era ir a España. Entonces, no quería quedarse en Roma, sino quería que Roma sea su centro misionero, así como Antioquía fue el centro misionero para el oriente, él quería que Roma fuera su centro misionero para el occidente. Y ese es el gran deseo de Pablo, ¿no? Y está en su estancia, pues él escribe Gálatas, ¿no? Ahora, por otro lado, también, Pablo tal vez quería advertir y enseñar a los cristianos en Roma, por si acaso estos judaizantes llegaban antes que él y trastornaba sus planes, porque había escrito ahí Gálatas. Y las iglesias de Roma habían sido fundadas sin la intervención de ninguno de los apóstoles, ¿no? Con su carta, Pablo procura asegurarse de que la joven iglesia caminara por los senderos de la fe y la gracia y evitar que fuera víctima de los judaizantes. Nótese que en Romanos 3:8 menciona las acusaciones falsas de ciertos hombres que hicieron en su contra. Las razones de Pablo para la carta se pueden resumir en el siguiente, ¿no? Preparar a los cristianos para su planeada visita y explicar por qué no los había visitado antes. Importante. El deseo de Pablo era ir a Roma y establecer un centro misionero. Como él no había fundado esa iglesia, entonces quería presentarse. Entonces la carta de Romanos es una presentación de Pablo a los romanos. Pablo a través de la carta le está diciendo, mira, la doctrina que yo predico es esta. El evangelio que yo predico es este. Lo que yo creo de Israel y de los gentiles es esto. Entonces, Pablo está dando su carta de presentación porque tiene el deseo de visitarlos ahí en Roma. También quería darles instrucciones en las doctrinas básicas de la fe cristiana para que los falsos maestros no los confundieran. Explicar la relación entre Israel y la iglesia para que los judaizantes no se descarriaran con sus doctrinas. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender aquí, que no solamente Pablo quería visitar para evangelizar Roma, sino quería establecer un centro misionero y para eso está presentando sus credenciales apostólicas, haciendo una exposición completa de su evangelio para su visita, para que su visita no esté limitada, ¿no? Para que su deseo sea cumplido. Ahora, como dije, la iglesia de Corinto, diré de Roma, era una iglesia mixta, judíos y gentiles, y que los gentiles constituían la mayoría. Había conflicto entre estos dos grupos.
no por la etnia, no por la raza, no por la cultura, sino había un problema teológico, ¿no? Tenían convicciones diferentes acerca de el cristianismo. Los judíos querían hacer predominar el pacto y la ley de Dios para acercarse a la salvación. Entonces, había un conflicto entre la ley y entre la salvación por la gracia. Había un conflicto entre el pacto y el cristianismo. Entonces, judíos representaban un cristianismo judaizante. Consideraban el cristianismo como parte el cristianismo como parte del judaísmo y exigían que se siga con las leyes judaicas, que los gentiles sigan con las prácticas judaicas, como por ejemplo la circuncisión. En cambio, los cristianos gentiles sostenían un evangelio libre de la ley. Por eso Pablo en Romanos 14:15 habla a los débiles y los fuertes. Muchos de nosotros aplicamos más este texto, pero Pablo ahí está hablando de los cristianos judíos y de los cristianos gentiles, ¿no? Y Pablo en toda la carta está ansioso de hacer preservar la verdad, de hacer preservar la paz, sin sacrificar a ninguno de ellos. Eso usted lo va a ver en toda la carta. Ahora, nosotros sabemos que Pablo era judío, pero que Pablo también fue llamado a ser apóstolos de los gentiles. Así que un zapato judío, otro zapato gentiles. Entonces, de modo que estaba en una buena posición para reconciliar tanto a judíos como a gentiles, ¿no? Y en su ministerio de reconciliación, ¿no? Trató tres temas importantes: la justificación de los pecadores culpables, y luego redefinió lo que es el pueblo de Dios. Redefinió lo que es el pueblo de Dios. ¿El pueblo de Dios es solamente el pueblo de Israel? ¿Ya no los gentiles? No, Pablo los une, hace una redefinición, ¿no? Entonces, al final nos dice que de toda manera todos nosotros somos hijos de Abraham. Judíos y no judíos somos hijos de Abraham, porque el mismo Padre en el Antiguo Testamento fue salvo por la fe y no por la ley ni por el pacto. Entonces, ese es el contexto que nosotros tenemos que enseñar y entender. Enseñar a los cristianos sus deberes mutuos y hacia el Estado. Responder a cualquier calumnia contra Pablo. Pablo va a mencionar eso en la carta. Posición en la Biblia del libro de Romanos. Es la primera de tres cartas en el Nuevo Testamento basado en un solo versículo de la escritura de Habacuc: más el justo por la fe vivirá. Este versículo se halla en Romanos 1:17. El tema de Romanos es la justificación por la fe. El tema de Gálatas es cómo debe vivir el justo. En Hebreos, el tema es de Hebreos, que tienen que vivir por la fe. Romanos es la primera epístola del Nuevo Testamento. Usted notará que la pauta en las cartas en el Nuevo Testamento, según de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar. Enseñar la gran doctrina. En primera y segunda de Corintios, Pablo redarguye y reprende, ¿verdad? Para corregir Gálatas, Pablo corrige sobre la enseñanza falsa. Instruir justicia. Efesios y las cartas restantes de Pablo enseñan la vida santa en la doctrina cristiana. ¿Cuál es el tema del libro de Romanos? El tema básico de Pablo es la justicia de Dios revelada en el Evangelio de Jesucristo. La justicia de Dios revelada en el Evangelio de Jesucristo. La palabra justo es una u otra forma, se usa más de 40 veces en estos capítulos que el apóstol Pablo habla.
En los capítulos 1 al 3 presenta la necesidad de la justicia. El 3 a 8, la provisión de Dios para ser justificados. El 9 a 11, el rechazo de Israel en la justicia. Y el 12 al 16, cómo se debe llevar adelante. De otra manera, también podríamos decir en un breve repaso, ¿no? Sobre el libro de Romanos, que primero presenta la ira de Dios, luego se presenta la gracia de Dios, luego presenta el plan de Dios y del 12 en adelante, ¿no? La voluntad de Dios. Ahora, cuando hablamos del autor, por evidencia interna fue Pablo, quien se llamó a sí mismo el apóstol de los gentiles, ¿no? Y por la evidencia externa podemos decir que Clemente de Roma y otros grandes hombres de Dios también afirman de que Pablo es el autor. Fecha fue escrita en el 56, 57 después de Cristo en la ciudad de Corinto, como ya lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces, esa epístola tiene dos partes, el plan de la salvación y el plan de la vida diaria. Entonces, tres muros que rodean a la humanidad: el muro de la culpabilidad universal, como lo vamos a ver, el muro de la tendencia pecaminosa, el muro de la elección soberana y las puertas de la misericordia divina. Ese contenido que vamos a nosotros a encontrar en estos libros. ¿No? Ahí tenemos la sinopsis y con eso ya vamos a terminar. Esta es una clase introductoria del libro de Romanos, ¿no? El método justificado, ilustrado por la vida de Abraham, ¿ya? Las bendiciones, la explicación, la solución, el rescate, la lucha eterna, la comunidad. Todo eso es el resumen de este libro. Bien, entonces vamos a terminar aquí y vamos a entrar a dialogar sobre el tema. Muy bien, gracias familia. Con esto cerramos nuestra sesión de introducción. Puede prender sus micrófonos, despedirse del profesor.